partir de este momento está grabando, por favor registren la asistencia en el chat. La clase anterior, nosotros ya habíamos terminado de ver lo que era la dimensión de una matriz, cómo se estructuraba. Habíamos aprendido a establecer características que representan a un tipo de matriz y cómo se diferencia una matriz de otra algebraicamente. También habíamos visto si una matriz tiene dependencia lineal o no tiene dependencia lineal, específicamente hablando en vectores. Habíamos visto los dos teoremas que existen para identificar la dependencia lineal entre vectores. El día de hoy vamos a continuar viendo lo que son desigualdades lineales de dos variables. En sí vamos a aprender a trabajar con lo que son desigualdades. Las características. Economista, buenos días. Disculpen de que lo interrumpa. Buenos días. Dime. Dayana me dijo que si podía ponerle la asistencia, ya que tiene problemas con su internet y fue a solucionar a la oficina SNT. No hay problema. No hay problema. Ya, listo, gracias. Disculpe que le interrumpa también. Le habla Lourdes Garcés. Dígame, Lourdes. Lo que sucede es que Catherine Camacho tiene problemas de salud y tuvo que irse a hacerse atender porque se encontraba mal y me dijo que la avise. Ya está bien. Ok, no hay problema. Ya. Gracias. Pues, listo. Y como les estaba indicando, una vez atendido los temas estos, recuerden que lo de las asistencias después habrá una parte que yo les paso la asistencia y cualquier inquietud que tengan, eso se puede actualizar. Ya, entonces continuamos con la sesión del día de hoy. Hoy día vamos a aprender a ver la manera, o vamos a aprender a solucionar o a resolver desigualdades lineales de dos variables. En sí, para eso vamos a aprender a identificar los tipos de variables de desigualdades que existen. Aquí algo está generándome, no sé si es de aquí. Acá, esto va a ser. Ya, estaba haciendo ruidos. Ya. Bueno, entonces, el objetivo de esta unidad, estamos en la unidad ya 4.1, recuerden que el día lunes tenemos lección, es identificar los aspectos metodológicos para el proceso adecuado para la resolución de desigualdades lineales. Entonces vamos primero a aprender lo que es una desigualdad lineal. Normalmente, nosotros hemos estado acostumbrados a trabajar con ecuaciones, y en las ecuaciones, nosotros lo que usualmente hacemos es decir que y es igual, de repente, 3x más 2, por ejemplo. Eso sabemos que es una igualdad. Simplemente decimos que esta condición, x más 2, x al cubo, en este caso le puse x al cubo más 2, es igual a y. Sabemos que la variable y es una dependiente, depende del comportamiento de x, perdón, y la variable x es independiente. Entonces, esas definiciones ya las habíamos estudiado. Ahora lo que vamos a ver es cuando nosotros tenemos situaciones como esta, de que, déjame cambiar el diccionario porque después no me sale el signo. Inglés. Ya, entonces tenemos que, por ejemplo, si decimos que y es mayor a x al cubo más 2. Ah, perdón. Es mayor que x al cubo. ¿Y dónde está el más? Acá. Más 2. ¿Ya? Entonces tenemos estas dos. Ya. Está dando problema algo.
Ya listo. Entonces, ahí tenemos, no es lo mismo decir que y es igual a 3, a x al cubo más 2, o que es mayor que x al cubo más 2. O que es menor, o que es menor igual, o que es mayor igual. Entonces, existen algunas diferencias básicas, que es lo que hoy día vamos a aprender. Entonces, la desigualdad lineal nos da una relatividad, una propiedad relativa de dos puntos. Lo que nosotros estábamos comentando, cuando hablamos de igualdad, en el plano, en la línea del tiempo, en el plano de la línea del tiempo, nosotros establecemos que todo esto es la continuidad de los datos, donde a la izquierda, mientras más alejado hacia la izquierda esté, son los números negativos, donde va desde menos infinito hasta el punto central, que vendría a ser el 0, y de ahí continúa en los datos positivos hasta el infinito. Entonces todo esto se conoce como la línea del tiempo, o también se conoce como la línea de los números reales, que va desde menos infinito hasta más infinito. Cuando nosotros establecemos una igualdad, lo único que estamos estableciendo es un punto específico en el espectro del plano. Cuando hablamos de desigualdades lineales, lo que nosotros estamos indicando es que vamos a estar dentro de un rango específico de toda la dimensión o de toda la línea del tiempo. Por ejemplo, si tenemos que A es menor que B, estamos diciendo que A es menor que B, y B es mayor que A, y B es mayor que A. Entonces, cuando decimos estas dos condiciones, la podemos haber unido, decir de que A es mayor que B y menor que A de manera simultánea, como una sola expresión, y se representa de esta manera, donde incluye todos estos puntos que están dentro del rango. Aquí excluye al elemento A y excluye al elemento B. Entonces, esto es una desigualdad como tal. También nosotros podemos decir lo contrario, de que A es mayor a B o B es menor que A. Y ahí nosotros podemos inclusive especificar en el ejemplo de aquí de que A sea mayor, siempre tiene que ser en comparativo a algún elemento para poderlo analizar. No podemos decir, podríamos decir que es mayor a un número o es menor a un número. También se podría establecer así. Entonces, estas son las propiedades relativas de dos puntos que se deben de conocer cuando estamos hablando acerca de una desigualdad lineal. De ahí, en la desigualdad lineal, ya ahora lo vamos a ver ya expresado en la línea del tiempo, ya con los valores numéricos. Normalmente, esto es lo que les mencionaba, lo que está aquí en la parte inferior, de que X están dentro de un rango entre A y B. Por ejemplo, nosotros podríamos decir de que X está entre menos 2 y 0. Puede ser una posibilidad. Podríamos decir de que está entre menos 5 y menos 2. Podríamos decir de que está entre menos 5 y 7. Podríamos decir que está entre 7 y 9. Entre 0 y 7. En fin, cualquier tipo de rango en el cual se establezca el parámetro. Y esta es la forma como se lo representa. Aquí tenemos de que, acuérdense, del lado izquierdo van los negativos y del lado derecho van los positivos. O, dicho de otra manera, del lado izquierdo van los valores menores y del lado derecho van los valores mayores. También lo podrían haber representado como A mayor que X y mayor que B. También se lo podría representar. Y ahí obviamente es como que está dada la vuelta o se lo mira del otro extremo a la línea del tiempo. En la parte inferior vemos la representación gráfica de esta desigualdad. Aquí estamos manifestando que, déjenme admitir la Fátima. Ya. Aquí estamos diciendo de que X está dentro de un rango entre A y B. Eso es lo que
manifiestan las desigualdades. Entonces, esto es importante que ustedes lo conozcan bien para poder establecer patrones, y más que todo cuando se trabajan con matrices. Entonces, vamos a ver cuál es el significado del término de desigualdad. Entonces, hay que me ayude con la lectura. A ver, alguien que me ayude con la lectura. Cualquier volumen. A ver, lea. Es un enunciado que establece que una cantidad es menor que, mayor que, menor o igual que, o mayor o igual que otra cantidad. Resolver una desigualdad significa encontrar todos los valores de la variable por los cuales dicha desigualdad es verdadera. Ya, gracias, Solán. Entonces, aquí tenemos, claramente nos especifica, que es un enunciado. ¿Por qué es un enunciado? Porque nos representa por medio del signo que es mayor que, menor que, igual que, mayor, igual o menor, igual. O sea, tenemos 4 maneras de representar. Y entre esas 4 maneras podemos combinar 2 de ellos para establecer un rango de posibilidades de soluciones para un determinado planteamiento. Por eso es que menciona que resolver una desigualdad significa encontrar todos los valores de las variables para los cuales dicha desigualdad es verdadera. ¿Qué significa esto? Que si nosotros estamos resolviendo un ejercicio, no vamos a decir que para resolver el ejercicio corresponden a los valores de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y poner hasta el 100. Basta con decir de que X está entre 0 y 100, si vamos a excluir al 100. O podemos decir de que X está es mayor o igual a 0 y menor o igual a 100. Entonces ahí nosotros estamos incluyendo al 0 y al 100 y sabemos que están todos los números que se puedan obtener dentro de ese parámetro. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Antes de continuar con las reglas de las desigualdades. ¿Alguna pregunta hasta allí? No. ¿Está claro? Claro como el agua. Bueno, vamos a ver las reglas que se manejan en las desigualdades. Estas reglas más que seguro ustedes ya las conocen. Aquí las vamos a ver ya un poquito con detalle. Entonces, a ver, ayúdenme otra persona con la lectura. Si un mismo número se suma o resta en ambos lados de una desigualdad, la desigualdad resultante tendrá el mismo sentido que la original. ¿Ya? Listo. Vuelve a repetir ese párrafo, por favor. Vuélvelo a repetir. Si un número se suma o resta Si en un ambos mismo lados de número- una desigualdad, la desigualdad resultante tendrá el mismo sentido que la original. Ya, correcto. Gracias, Luna. Entonces, miren, aquí nosotros decimos que tenemos esta desigualdad. A es menor que B. Esta es una desigualdad. Si nosotros le sumamos un número cualquiera, por ejemplo C va a representar a un número cualquiera. Puede ser un número positivo, puede ser un número negativo, cualquier cosa. Entonces, si le sumamos o restamos un número a ambos lados de la inecuación, es decir, si aquí le hacemos A más C y al otro extremo B menos C, entonces tenemos A más C al un extremo, el otro extremo también hacemos B más C, para que no se altere el resultado, va a obtenerse el mismo sufijo. En cambio, si restamos el valor C, recuerden que C puede ser un número cualquiera, va a ser A menos C es menor que B menos C, es menor que B menos C. Entonces nosotros vamos a tener que este resultado, que se le ha sumado un número, tanto al lado derecho como al lado izquierdo de la desigualdad, y lo mismo que si se le resta un mismo número al lado izquierdo o al lado derecho de la desigualdad,
vamos a tener una ecuación equivalente. Vamos a tener que si, el resultado tendrá el mismo sentido que el original, es decir, va a mantenerse el mismo rango de soluciones. Eso es lo que nos hace referencia a este planteamiento. Quiere decir que la ecuación no se va a ver alterada. Veamos un ejemplo numérico para que quede esto más claro. Esto es sumamente sencillo. Tenemos, de ejemplo, 7 es menor a 10. Obviamente nosotros sabemos por definición lógica que el 7 es un número que tiene menos dimensión que el número 10. El primer caso nos dice que se puede sumar a ambos lados de la inecuación, en este caso a 7 le sumamos un valor cualquiera. Se ha tomado como ejemplo el 3. Se suma 7 más 3, y por el otro lado, al 10 le sumamos también 3. Entonces vamos a tener que 7 más 3 es 10, y 10 más 3, 13. Entonces el resultado va a ser la misma dimensión. Aquí, ¿cuánto es el espectro? Está desde el 7 hasta el 10 hay un espectro de 3 dígitos. Acá se va a mantener el mismo espectro, o el mismo campo de datos. Lo mismo ocurre si nosotros le restamos, lo mismo ocurre si nosotros le restamos 7 menos 3, va a seguir siendo menor que 10 menos 3. 7 menos 3 es 4, y 10 menos 3 es 7. Entonces se sigue manteniendo el mismo espectro. A esto es lo que hace referencia esta primera regla. ¿Hasta allí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Sigamos. A ver, otra persona que me ayude con la lectura. Si Si ambos lados de desigualdad se multiplican o dividen por el mismo número positivo, la desigualdad resultante va a tener el mismo sentido que la original. Ya, vuélvela a leer, por favor, pero enfatizando. Si ambos lados de una desigualdad se multiplican o dividen por el mismo número positivo, la desigualdad resultante va a tener el mismo sentido que la original. Ya, listo. Gracias, Alison. ¿Qué tenemos aquí? Que si ambos lados se multiplican o se dividen, miren lo que dice, se multiplica o se divide por el mismo número positivo. A propósito lo he puesto así, era haberlo puesto con negrita. Por el mismo número positivo, vamos a tener que el resultado va a ser el mismo sentido que el de la desigualdad original. Es decir, si nosotros tenemos que una condición A es menor que B, y vamos a multiplicar y dividir, o sea, vamos a primero multiplicar y después vamos a dividir de manera independiente a un valor C, o sea, donde C sabemos que es mayor que 0, esa es la condición para que sea un número positivo. Entonces, al momento de hacer el producto, el número A puede ser un número positivo o negativo, independientemente. Si nosotros le multiplicamos por C, un número positivo va a mantener el mismo signo y va a seguir siendo un número, ¿no? Y del otro lado, lo mismo hacemos. Al B le multiplicamos el C, que es un número positivo, entonces no pasa nada, se mantiene el mismo criterio, se mantiene el mismo rango de posibilidades. Bueno, el rango se va a ver afectado porque es mayor, pero se mantiene el mismo sentido de la ecuación, de la inecuación. En cambio, a su vez, si lo dividimos, estamos achicando el número, si es un número entero. Si es un número fraccionario, lo estamos agrandando, pero como estamos haciendo la misma operación, tanto al lado derecho como al lado izquierdo, vamos a tener que el sentido va a ser simétrico, tanto para el sentido derecho como para el sentido izquierdo de la inecuación. Entonces esto es lo que nos indica que mientras nosotros multiplicamos o dividimos por cualquier lado de la ecuación, va a mantenerse el mismo sentido, no va a verse alterada la inecuación. ¿Sí? Veamos con un ejemplo. Tenemos 3 es menor que 7, estamos manejando ese ejemplo, y vamos nosotros a representar a la letra C
con el número 2. 2 es un número positivo cualquiera, por eso decimos de que 2 es mayor que 0. Aquí lo único que hemos hecho es darle valores a las letras A, B y C. Entonces vamos a reemplazar el primero, que es lo que hacemos. A por C, hacemos 3 por 2, sabemos que es 6. Y el otro lado, 7 por 2, A, B por C, es 14. Entonces sabemos que 6 es menor que 14. No pasa nada, se cumple la condición. Se mantiene el sentido del menor que. En cambio, si nosotros procedemos a dividir, vamos a tener 3 dividido para 2 es 1.5 o 3 medios. Y por el otro lado es 7 dividido para 2, que es 3.5. Entonces sabemos que 1.5 es menor a 3.5 y se mantiene el mismo sentido de la desigualdad. Es decir, no se ve alterado este componente menor que. ¿Sí?